Empezamos. Buenos días y bienvenidos todos a la sesión de hoy de la plataforma de diagnóstico y tratamiento por la imagen. Hoy como ponente tenemos a Flavio Zuccarino, muchos de vosotros lo conocéis, experto en radiología cardiotorácica y que nos va a hablar del diagnóstico del TEP, la evaluación del TEP con imagen multimodal. Flavio, adelante, todo tuyo. Gracias, muchas gracias, Víctor, por la presentación. Voy a compartir pantalla. Ok, se ve todo bien, ¿no? Perfecto. Ok, bueno, la idea de esta sesión es básicamente abarcar un poco todo lo que son las técnicas de imagen que podemos utilizar en el diagnóstico del tromboembolismo pulmonar y valorar un poco las potencialidades, ¿no?, de cada una de ellas, el papel que tienen en este diagnóstico que cada vez está más enfocado, se apoya más, ¿no?, en las técnicas de imagen por la detección de estos hallazgos, por el pronóstico, ¿no?, del paciente que podemos ayudar, decimos, con los hallazgos de nuestra prueba de imagen y por ver un poco en el conjunto dónde vamos a utilizar cada una de ellas. Cuando vamos a valorar aquí decimos, el tromboembolismo pulmonar, todos sabemos que es una enfermedad, decimos que representa una importante causa de morbilidad y de mortalidad, en particular en los pacientes, decimos, hospitalizados, y puede ser hasta, decimos, la tercera causa de muerte en estos subgrupos de pacientes. La incidencia es alta y, como ya he dicho, el diagnóstico clínico puede ser bastante complicado, bastante difícil. La clínica de dolor torácico, de disnea, puede ser más o menos evidente, más o menos sutil, puede haber presentaciones atípicas y el clínico, obviamente, aparte de las pruebas de laboratorio, que pueden ser útiles en ese sentido, se apoya bastante en pedir pruebas de imágenes y estas pruebas de imagen, que son diferentes, son múltiples, sirven de un lado por caracterizar y por diagnosticar el tromboembolismo pulmonar, pero nos sirve también para tener una idea, ¿no?, de lo que puede ser el riesgo del paciente, para hacer una estratificación de riesgo y por un poco intentar ayudar en lo que es el manejo de este paciente, que es un paciente difícil de manejar. Entonces, como veis, tenemos diferentes técnicas de imagen que nos pueden ayudar, desde la radiografía de tórax, desde la ecografía, que veremos que en algún subgrupo de pacientes puede tener cierta utilidad. El TAC, obviamente, tanto el convencional como el TAC que ahora va muy de moda, ¿no?, el TAC espectral que intentamos ya aplicar y utilizar, resulta ser la técnica, decimos, más útil en lo que es el diagnóstico y estratificación de riesgo. Pero también hay que recordar que tenemos técnicas de imagen de medición nuclear, la gamografía de ventilación-perfusión, el SPECT-TAC, el SPECT también, y la resonancia magnética, que pueden aportar datos importantes, en particular aquí, sobre los efectos, decimos, cardíacos sobre cavidades derechas del tromboembolismo pulmonar. Por tanto, cuando normalmente vamos a iniciar a estudiar un paciente que pueda tener una clínica sospechosa de TEP en urgencia, siempre normalmente la primera técnica de imagen que vamos a utilizar va a ser la radiografía de tórax. Entonces, en este caso, la radiografía es una técnica que no nos permite evidenciar, definir la presencia o ausencia de un trombo al interior de los vasos pulmonares, porque no puede definir la luz, ¿no?, de los vasos, no podemos definir, como en el TAC, por ejemplo, la presencia de un trombo y localizarlo. Pero el papel clave que tiene, básicamente, al principio, es en la posibilidad de detectar y definir posibles diagnósticos alternativos al TEP, como por ejemplo una neumonía, un neumotórax, un fallo cardíaco o otra patología vascular, por ejemplo una disección aórtica. Y esto es el papel clave que tiene. Pero a pesar de eso, realmente existen algunos signos que pueden ser sospechosos, ¿no?, de tromboembolismo pulmonar y que nos pueden poner en alarma y después pedir eventualmente otras pruebas para confirmar la sospecha clínica que tenemos de tromboembolismo pulmonar. Entonces, por hacer este diagnóstico precoz, ya esta primera técnica nos puede alertar y sugerir, decimos, la sospecha de TEP de cara a realizar un diagnóstico precoz. Y aquí os enseño algunos casos, ¿no?, de nuestro centro, reales, donde tenemos pacientes como este, que viene con dolor torácico y disnea,
se realiza una radiografía de tórax y lo más común que nos podemos encontrar en una radiografía de tórax que nos haga sospechar la presencia de tromboembolismo pulmonar pueden ser alteraciones del parénquima, en particular en zonas periféricas, como esta, veis aquí en el pulmón derecho, en la base derecha, tenemos una ocupación del seno costofrénico. Esta ocupación del seno costofrénico sin broncograma aéreo, con una curva, ¿no?, que es la opuesta, la inversa a la que vemos normalmente cuando hay ocupación por líquido pleural, y esta zona puede representar una zona de isquemia, de infarto distal en el contexto de un TEP. De hecho, este paciente, si vamos a ver la relación con el TAC que se realizó en este caso, veis la presencia de múltiples defectos de repleción aquí en las arterias pulmonares, una mínima cantidad de líquido pleural. Veis que cuando analizamos con más detalle la zona, ¿no?, en la radiografía de tórax, se ve bien la ausencia de broncograma aéreo, se ve esta curva, ¿no?, que es la famosa joroba de Hampton, que se describe en la literatura y que nos indica la posibilidad de un infarto pulmonar. De hecho, la correlación con el TAC, veis aquí, es muy buena y aquí vemos muy bien la causa de esta zona de infarto pulmonar. Vemos aquí el vaso aferente, ¿no?, que está ocupado por contenido y está ocluido en la porción distal. Aquí tenemos una zona de infarto pulmonar. Por tanto, esto es un hallazgo que tenemos que mirar en los pacientes que tenemos sospecha de TEP, donde podemos mirar de forma, decimos, sistemática la radiografía de tórax y hacer comparativo también del parénquima pulmonar y mirar siempre bien las zonas periféricas y basales, que es donde más tromboembolismo pulmonar normalmente tenemos. Aquí ese es otro caso y este caso es un caso un poco más complejo en el sentido que tenemos aquí un hombre joven de 31 años que se había operado a pierna derecha, por una ruptura de un tendón de Aquiles hace más de un mes y venía por malestar y dolor torácico. Y realmente esa es la radiografía de tórax que se realiza, ¿no?, cuando a principios de la mañana, y realmente esta radiografía a principio puede parecer normal, pero luego si vamos a hacer una valoración comparativa de los dos campos pulmonares, vemos como esta pequeña zona de aquí abajo en el seno costofrénico tiene un leve aumento de la densidad. Veis que entre las costillas hay mayor densidad del parénquima pulmonar, se intuye alguna pequeña línea, ¿no?, en esta zona, y el seno costofrénico no está muy bien definido, como en este caso. Entonces, claro, delante de este antecedente, pensar que el paciente podría haber, decimos, generado un tromboembolismo pulmonar, ¿no? Tromboembolismo pulmonar, que es un fenómeno además dinámico. Los hallazgos que vemos en la radiografía de tórax dependen mucho del momento en el cual vamos a, obviamente, estudiar el paciente. El paciente sigue con clínica, ¿no? ¿Veis esta zona de aquí que os he dicho aquí en el seno costofrénico derecho? El paciente sigue con clínica y aquí tenemos a la 1:30 la decisión de realizar un TAC para valorar la posibilidad de tromboembolismo pulmonar y veis cómo ha cambiado aquí, ¿no?, la opacidad en el seno costofrénico derecho. Veis aquí mucho más densa, se parece mucho más a la que hemos visto en el paciente anterior, que nos relacionaba con un infarto pulmonar, y efectivamente el TAC que realizamos confirmó aquí la presencia, veis, de una oclusión de la arteria pulmonar con un trombo extenso en este vaso periférico completamente ocluido y con una zona de infarto pulmonar. Por tanto, veis que la radiografía en este caso, aunque haya cambio sutil, puede ser, decimos ya, indicativa y sospechosa en este caso de tromboembolismo pulmonar. Además, revisando retrospectivamente luego la radiografía, aquí tenemos el vaso, la arteria intermediaria y luego las ramas, ¿no?, de la pirámide basal, y ves como en la zona donde tenemos el trombo, efectivamente, hasta se puede intuir como una interrupción, ¿no?, del vaso, una alteración de calibre del vaso que no está bien representado, que también podría ser sospechosas. Obviamente estos hallazgos son bastante sutiles, son hallazgos complicados y además son muy complicados de valorar en los pacientes reales que vemos en urgencia, porque bueno, la radiografía que vemos en los libros a veces son muy bonitas, son muy bien realizadas en pacientes, decimos, bien elegidos, y este, por ejemplo, que veis aquí es un paciente mayor, ¿no?, un paciente que decimos venía a urgencia por dolor torácico, taquicardia, hipotensión, ¿no? Tenía un cuadro clínico bastante sospechoso de tromboembolismo pulmonar y aquí además un paciente que tiene una cifosis marcada, por lo tanto la valoración de los campos pulmonares va a ser, decimos, más compleja, pero aquí nos tendría que llamar la atención,
¿no? Otro signo que podemos ver en paciente con TEP, que es un aumento bastante evidente del tamaño de las arterias pulmonares, ¿no? Nos tendría que llamar la atención que esta zona en el campo medio y superior derecho es más hiperclara, ¿no? Hay menos estructura vasculares representada, que es un hallazgo muy sutil, y aquí esta arteria también intermediaria tiene como, ¿no? Un cambio de calibre bastante brusco, bastante abrupto, ¿no? Y estos son hallazgos que se describen en la radiografía de tórax, en alteraciones de las densidades pulmonares debido a obstrucción vascular en el TEP y a oligoemia, ¿no? Que se generan en el parénquima pulmonar, se refieren a lo que se llama Westermarck sign, ¿no? Tenemos después la dilatación de las arterias pulmonares a nivel central, que ese sería el Fleischner sign, y estos cambios de calibre, ¿no? Dilataciones y cambios abruptos, ¿no? Del calibre de la arteria intermediaria también están bastante descritos y relacionados en la radiografía de tórax con el TEP, ¿no? El Pala sign y el Chang sign. Por tanto, aquí es una radiografía sutil, de difícil interpretación, excepto que por el aumento de tamaño, no a nivel central de las arterias pulmonares, que pero puede ser sospechosa de TEP. De hecho, este es el TAC que se realizó en urgencia, es un TAC relativamente antiguo, hay cierto artefacto de las bases, ¿no? Pero el paciente obviamente colaboraba poco, estaba bastante mal el paciente para colaborar, pero veis aquí la correlación, ¿no? Muy bonita con lo que la radiografía, veis aquí como hay cambio abrupto de calibre de la arteria intermediaria, como en esta zona tenemos menos vasos, ¿no? Por un trombo muy extenso que ocluye todas las estructuras vasculares y el aumento de calibre de ambas arterias pulmonares. Y lo que os he dicho, en casos, en alguna radiografía todavía es más evidente la afectación del parénquima pulmonar por el TEP. Por ejemplo, en este caso vemos como en este paciente, ¿no? Con una clínica de dolor torácico, un dímero D elevado, en este caso vemos una hiperclaridad muy evidente en el pulmón derecho respecto al contralateral y esta alteración, veis que después se repercute, se ve muy bien aquí en las imágenes del TAC en ventana de pulmón, está relacionada con esta oclusión, ¿no? De las estructuras vasculares a nivel central y de predominio en el pulmón derecho. Y estas cosas nos parecen medicina antigua, entre comillas, ¿no? Signos que utilizamos poco, que sean pocos, decimos útiles, pero como veis, este es un artículo de esta misma semana pasada del New England Journal of Medicine y el caso que se presenta es justamente un paciente con tromboembolia pulmonar con un Westermarck sign y un Pala sign similar a los casos que habéis visto antes. Por tanto, a nivel de sospecha diagnóstica, la radiografía puede aportar, decimos, datos importantes. Tenemos que conocer estos hallazgos de cara a poner un diagnóstico bastante rápido. Otra técnica que podemos utilizar es la ecografía. Entonces, ecografía torácica realmente es una técnica que utilizamos poco. ¿Por qué? Porque tiene una limitación importante. O sea, es difícil demostrar, obviamente, bueno, imposible demostrar la presencia del trombo en el interior de la arteria pulmonar, exactamente como pasa en la radiografía de tórax. Y de todas formas tiene determinadas ventajas que son la posibilidad de realizarla al lado del paciente, obviamente no usar radiaciones ionizantes y exactamente como por la radiografía, el papel más importante que tiene en el diagnóstico del TEP es la posibilidad de poner un diagnóstico alternativo al tromboembolismo pulmonar, como hemos visto antes, atelectasias, consolidaciones, derrames pleurales. Por lo tanto, esto sí que puede ser importante en determinado grupo de pacientes. Además, recordar que la ecografía nosotros la utilizamos y la realizamos a nivel torácico, pero también sirve para ver el corazón. Es la técnica mejor para definir, decimos en el paciente agudo, si hay dilatación y disfunción del ventrículo derecho, que es un hallazgo clave en la valoración del TEP, y también nos permite valorar al mismo tiempo también eventuales afectaciones venosas periféricas. Por tanto, decimos, permite una valoración multiórgano en este sentido, nos permite abarcar todos los territorios donde tenemos enfermedad. En el caso de tener TEP y tener afectación pulmonar periférica, como hemos visto en la radiografía de tórax, entonces sí que la ecografía nos permite ver en determinados casos lesiones que pueden ser sospechosas de lesiones isquémicas, infartuales relacionadas con el TEP. Entonces, ¿cómo serán estas lesiones? Bueno, como hemos dicho por la radiografía de tórax,
lesiones de morfología tendencialmente triangular, con la base mayor, la base más grande, ubicada a nivel pleural, y que normalmente pueden asociarse a derrame pleural. Sabéis que la ecografía es más sensible que las otras técnicas en definir pequeñas cantidades de derrame pleural. Hay autores que definen cuando la posibilidad de tener TEP, de confirmar la presencia de TEP, cuando hay dos o más lesiones periféricas típicas, ¿no? Que serían como esta de aquí, que veis aquí, con esta morfología triangular y esta interrupción de la interfase pleural. Hay lesiones que son sospechosas, pero que no son típicas, como esta, que son más redondas, ¿no? Aquí más ovalada, asociada en este caso a un poco de líquido pleural. Decime en este caso el TEP sería, por esos autores, probable. Y después hay lesiones que no son indicativas de TEP. Aquí hay un cutoff de tamaño de 5 milímetros que lesiones inferiores a 5 milímetros no serían indicativas de patología tromboembólica. Aquí en esta diapositiva podéis ver un resumen, ¿no? De lo que tenemos que tener en cuenta cuando vemos estos tipos de lesiones, que obviamente muchas veces no vamos a buscar directamente. La ecografía no la realizamos enfocados a la valoración de la presencia de estas lesiones, pero como hacemos mucha ecografía por valoración de derrame, de neumonía, de otra patología torácica o en el contexto de valoración de otro tipo de zonas periféricas al tórax, si nos encontramos incidentalmente con lesiones de este tipo, podemos poner nosotros la sospecha de tromboembolismo pulmonar. La lesión típica sería una lesión triangular, como veis aquí, con un bronquio aferente que se puede ver llegar a la lesión. Las lesiones, además, presentan un patrón de broncograma aéreo que es diferente de lo que son obviamente las neumonías. Normalmente el broncograma aéreo puede ser ausente, puede haber un pequeño eco central en el interior de la lesión, o podemos ver, como en este caso, el bronquio aferente, un pequeño bronco central entra en la lesión, pero no hay broncograma aéreo al interior de la lesión. Y otra cosa que normalmente vemos es que la interfase pleural, la zona de la pleura, aquí queda no evidente, no demarcada, cosa que podemos ver bien representada, por ejemplo, en neumonía o en atelectasias. Otra cosa que hay que tener en cuenta, la ecografía, ¿qué limitaciones tiene? Que no nos permite ver todo, estudiar todo el tórax. Hay zonas, decimos, del tórax que no podemos estudiar con la ecografía, en particular las regiones retroescapulares, por ejemplo, subescapulares. Pero tenemos la gran ventaja que los tromboembolismos pulmonares generalmente se generan en las bases, ¿no? En los segmentos más posteriores, más periféricos del lóbulo inferior, de los lóbulos inferiores, que son decimos, las zonas más accesibles, más fácil de estudiar por ecografía. Por tanto, hay que saber un poco cómo realizarla, tener en cuenta que obviamente a nivel de sensibilidad, de especificidad los valores obviamente son de esta técnica menores obviamente de técnicas como la TAC o por ejemplo hasta la misma resonancia. Pero para que veáis la correlación con la radiografía y con el TAC o en qué grupo de pacientes la podemos utilizar, aquí veis un ejemplo siempre de nuestro centro, donde tenemos un paciente joven que tenía un dolor pleurítico, tenía una disnea leve, no quedaba enfocado claro clínicamente si podía ser una infección, si podía ser un tromboembolismo pulmonar. Entonces, a raíz de la radiografía de tórax que se hizo con esta pequeña opacidad periférica que parecía triangular, ¿no? No quedaba claro si tenía un broncograma aéreo, decidimos antes realizar la ecografía torácica. La ecografía torácica que realizamos, ¿veis? Enseñó esta imagen bastante típica, ¿no? Triangular, con este bronquio aferente, que es la imagen que habéis visto antes como imagen típica de tromboembolismo pulmonar. Entonces nos reforzamos, decimos, en la idea de realizar un TAC de cara a descartar tromboembolismo pulmonar, y vimos cómo había un tromboembolismo aquí periférico, distal, en esta zona, y esta área quedaba hipoperfundida y la enfocamos como un área isquémica relacionada con un TEP. Veis aquí también que esta área triangular con base más amplia a nivel pleural no presenta broncograma aéreo, cosa que normalmente un foco infeccioso tendría que presentar, ¿no? Es un broncograma aéreo central muy lineal. Y aquí veis también eh, cuál puede ser la utilidad de la ecografía, no tanto en buscar directamente el TEP, pero en paciente como este, ¿no? Paciente que era
presentaba a un paciente mayor, en este caso, pero con insuficiencia renal, y venía además por una clínica que era más de dolor abdominal que de dolor torácico. Tenía aquí ¿no? un estudio ecográfico hecho en urgencia de entrada donde nos habían encontrado hallazgos sospechosos, no se había enfocado al principio una posible eh, colecistitis, luego se valoró el abdomen con un TAC basal. En el TAC basal de abdomen, los cortes superiores del abdomen en ventana de pulmón, se veía esta zona periférica del parénquima pulmonar bastante extensa en vidrio esmerilado y que ya tendía un poco a la consolidación, veis aquí en la parte más periférica. Entonces aquí decidimos realizar una ecografía torácica. La ecografía torácica demostró la aparición de una leve cantidad de líquido pleural y aquí una pequeña zona, ¿no? Hipoecogénica, sin broncograma aéreo, una imagen más redonda, ¿no? Más ovalada de la que hemos visto antes, con la ausencia de interfase pleural. Entonces decimos, oye, esta lesión sí que puede ser sospechosa de una lesión isquémica, de una lesión infartual del parénquima pulmonar. Este hallazgo de TAC en TAC basal también habría que valorar y confirmar si tiene TEP, y se hizo nefroprotección y se realizó sucesivamente el TAC, y el TAC sí que demostró obviamente un tromboembolismo pulmonar bilateral que probablemente ya había progresado desde cuando habíamos realizado el primer estudio ecográfico y TAC, y además con una sobrecarga cardíaca bastante evidente, y esto quedaba claro que era una lesión isquémica. Por tanto, veis que la ecografía realmente puede aportar informaciones interesantes en el caso del TAC, aunque sea de forma incidental. Otra cosa, cuando nos encontramos lesiones y puede resultar difícil, decimos, valorar si son isquémicas o no. Otra, decimos, arma que tenemos con la ecografía es utilizar el contraste ecográfico. Contraste ecográfico que en este caso nos tendría que presentar en la mayor parte de los casos una ausencia de opacificación, ¿no? De captación de contraste de la lesión periférica sospechosa de infarto, tanto en fase arterial como en fase tardía, ¿no? Y esto es el patrón normal, ¿no? Que nosotros aquí presentamos este mismo caso que teníamos aquí de nuestro centro, está descrito también en la literatura. Lo único que hay una serie de pacientes que pueden presentar una, una captación de contraste que se definen atípica, y básicamente, si revisamos la literatura, ese es un artículo muy reciente de nuestros compañeros aquí, doctor Vollmer, que es nuestro referente de ecografía torácica, y veis aquí cómo el contraste nos ayuda en el diagnóstico diferencial de las lesiones pulmonares, y realmente aquí también decimos, se subraya, ¿no? La morfología de las lesiones isquémicas por ecografía, ¿no? Triangulares con base periférica subpleural, y normalmente el patrón tendría que ser una ausencia, ¿no? De captación de contraste tanto en fase arterial como en fase tardía, pero se explica también que esta captación en fase tardía se puede observar en algunos casos básicamente en la periferia de la lesión, donde podemos tener cambios inflamatorios o donde podemos ver conexiones, ¿no? Desde la circulación bronquial pulmonar o eventuales repermeabilizaciones de vasos pulmonares. Que, como hemos dicho antes, el TEP es un fenómeno dinámico. Muchas veces los trombos periféricos se repermeabilizan bastante rápidamente. Por eso, muchas veces, por ejemplo, el color Doppler puede demostrar señal preservado, ¿no? En vasos que se hayan reperfundido, y por tanto hay que tener en cuenta este posible pitfall. Pero tener en cuenta que esta imagen que veis aquí es la típica que tendríamos que esperarnos, ¿no? En una lesión isquémica relacionada al TEP por ecografía. Y estos son los diagnósticos diferenciales que más frecuentemente decimos tenemos que tener en cuenta, como se ve una telectasia, ¿no? Con, en este caso, con cambios morfológicos entre inspiración y expiración, con vascularización preservada, una neumonía con vascularización preservada y un broncograma aéreo que podrá ser más o menos móvil, ¿no? O neumonías pequeñas, periféricas, ¿no? Esta es una neumonía pequeña que hizo mi hija con 2 años, que guardaba aquí, y que está bien en este caso, pero se ve muy bien el eje vascular preservado, ¿no? Aquí en el seno costofrénico. Y hay casos de diagnóstico diferencial obviamente más complejos. Por ejemplo, aquí tendría yo también duda en definir claramente si esta lesión puede ser o no isquémica. Es verdad que no hay líquido pleural asociado, ¿no? Y estos son casos de metástasis pulmonares y en este caso pleural por lesiones tumorales, donde en este caso sí que la TAC o eventualmente haber puesto contraste ecográfico en estos casos no hubiese ayudado más
en el diagnóstico diferencial. Vale, para pasar después de la radiografía simple y la ecografía, ahora podemos comentar lo que es el papel del TAC, que todos conocéis como técnica referente, ¿no? Gold estándar en la valoración del tromboembolismo pulmonar por miles de razones, ¿no? Que todos conocéis. Es rápida de realizar, tiene una sensibilidad, una especificidad muy buena, nos permite definir la presencia y la ubicación y la extensión de trombos en el interior de los vasos pulmonares, nos permite diferenciar trombos agudos respecto a trombos crónicos y la cosa más importante de cara al manejo del paciente, nos permite definir lo que son los efectos, ¿no?, hemodinámicos sobre el corazón, las cámaras cardíacas o sobre el parénquima pulmonar. Nos permite definir bien la extensión de eventuales lesiones pulmonares. Entonces, cuando tenemos, ¿no?, ¿veis? Un flowchart, una valoración, ¿no?, de la estrategia diagnóstica y del manejo de estos pacientes, con TEP, veis que el TAC multidetector está al centro, ¿no?, de todo este tipo de proceso de decisión diagnóstica en este tipo de patología. Y además, conjuntamente con la ecografía, es la que nos permite definir un poco lo que es la situación en el paciente, decimos agudo, en el TEP agudo, sobre decimos la dilatación, la sobrecarga, ¿no?, de cavidades derecha y la eventual disfunción. Y hay que hacer una precisación diciendo que los tags que adquirimos en el estudio de TEP no son tags sincronizados, por tanto, no vamos a poder definir bien volúmenes y función del ventrículo derecho. Por tanto, en este caso sí que el término disfunción habría que relacionarlo más con la ecocardiografía, que es la que realmente ve la dinámica, ¿no?, del ventrículo derecho. Nosotros podemos hablar en este caso de sobrecarga o de signos indirectos de disfunción del ventrículo derecho, pero no podemos definir realmente si existe o no esta disfunción y en este caso ya veremos la resonancia cardíaca sería la técnica gold standard. Entonces hay unos hallazgos asociados a, decimos, a un pronóstico del TEP, decimos, adverso, ¿no?, que básicamente son estos que veis referidos aquí, ¿no? Básicamente lo que podemos ir a ver son la ratio entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo, cambios morfológicos del septo interventricular, la presencia o no de trombos centrales versus periférico, aunque esto realmente últimamente está bastante debatido, ¿no?, si realmente la mortalidad de trombos centrales versus periférico está tan mayor en paciente con trombo central y el grado de extensión, ¿no?, de la afectación arterial. Se han hecho varios tipos de cuantificación cuantitativa, semicuantitativa en el tiempo, pero esto pienso que será un tema que de momento se tendrá que asociar más a posible desarrollo, por ejemplo, de la inteligencia artificial más que una cuantificación que podemos hacer nosotros directamente. Lo que sí que me parece importante remarcar que cuando tenemos un paciente con TEP, siempre valorar, ¿no?, esta ratio que podemos hacer tanto en plan axial como reconstrucciones 4 cámaras, pero que como veis parece que se relacione muy bien con el índice de mortalidad a 30 días de los pacientes. ¿No veis aquí un TEP que no genera sobrecarga cardíaca derecha, un TEP bilateral que sí que genera sobrecarga cardíaca derecha y que genera una rectificación del septo interventricular, y aquí un TEP extenso, central, bilateral, que decimos, además de generar esta sobrecarga, aquí está generando, como veis aquí, un aumento de presiones muy evidente en la cavidades derecha. De hecho, aquí tenemos un pequeño foramen oval permeable y un pase de contraste desde cavidades derecha a cavidades izquierda. Este paciente, un paciente de alto riesgo de mortalidad. De hecho, este paciente se murió 1 hora después de realizar el TAC. Y además, una cosa muy interesante, que nosotros vemos imágenes, cuantificamos, ¿no?, esto posible riesgo de mortalidad sobre datos de imagen, pero esto hay que integrarlo después con todo lo que son los, decimos, datos clínicos y los datos analíticos del paciente. Y veis aquí que hay aquí dos referencias que nos ponen en resalto esto, ¿no?, que hay este score que se ha, decimos, propuesto hace un año o dos, donde además, ¿no?, de esta ratio se integra este valor en un score multiparamétrico y donde se asignan puntos, ¿no?, por cada valor clínico y analítico del paciente,
y en este caso un score por encima de 6, ¿no? Te indica una alta probabilidad de un deterioro clínico o de muerte, ¿no? En este tipo de paciente más alto respecto a otros. Por tanto, hay que integrar estos datos con datos clínicos. Otra cosa que nos ofrece el TAC, la posibilidad de ver mejor, ¿no? La afectación del parénquima pulmonar, las áreas de infarto que ya hemos visto en la eco o en el TAC, porque es importante verla de forma precoz, que nos pasen desapercibida, porque si no la tratamos, como veis, se pueden sobreinfectar, pueden cavitar, pueden necrosarse, pueden crear problemas y un manejo muy complejo de este tipo de paciente. Otra cosa que nos podemos encontrar con el TAC, la posibilidad de definir de dónde viene el TEP, ¿no? Esto básicamente en los pacientes oncológicos, por ejemplo, muchos TEP lo podemos diagnosticar de forma incidental, ¿no? En paciente oncológico y claro, no es infrecuente tener estudios torácicos, estudios abdominales asociados y como veis aquí, por ejemplo, tenemos un TEP bilateral y aquí en el estudio abdominal vemos muy bien cuál es la fuente, ¿no? De estos trombos. Es esta trombosis extensa, ¿no? Aquí en el eje ilíaco-femoral izquierdo. Por tanto, esto es todo lo que hemos aprendido hasta ahora sobre el TEP, pero además en los últimos años ha aparecido, ¿no? La posibilidad de añadir datos funcionales con el TAC espectral y realmente qué podemos hacer, bueno, en paciente que tienen tromboembolismo pulmonar, asociar datos de la perfusión distal a las zonas del trombo. Y esto, bueno, puede aportar unos datos más sobre decimos, la extensión del TEP y sobre la repercusión que el TEP tiene a nivel de la vasculatura pulmonar. Una de las ventajas, por ejemplo, se puede modificar el kilovoltaje, ¿no? de la exploración realizada de forma espectral. Esto a nivel de trombos centrales no tiene mucha utilidad realmente, pero sí que tiene utilidad cuando tenemos TEP como este muy pequeño, muy periférico, que nos puede ayudar en definirlo o verlo mejor, ¿no? Por lo tanto, podemos trabajar directamente con bajo kilovoltaje. Aquí, por ejemplo, si ves el paciente que os he enseñado antes, que es un paciente muy reciente del mes pasado, ¿no? Que tenía esta imagen dudosa y que luego diagnosticamos el TEP aquí en la base derecha, en la arteria derecha, es un estudio que quedó mal realmente, quedó un estudio tardío porque veis que hay más opacificación de aorta y cavidades izquierda que derecha. Entonces, cambiar, ¿no? Este kilovoltaje nos permite mejorar la opacificación aquí de las arterias pulmonares, nos permite ver mejor estos trombos, pero nos ha añadido además la posibilidad de ver en este caso, ¿veis? La zona de hipoperfusión relacionada al TEP derecho, que ya estaba diagnosticado aquí, pero nos permitió ver esta pequeña zona de hipoperfusión y este pequeño TEP aquí en la base izquierda que había pasado desapercibido a la lectura de las imágenes, decimos sin añadir estas mapas de yodo que son unos mapas que nos dicen cómo está distribuido el contraste en el interior del parénquima pulmonar. Por tanto, pueden ser muy útil también en agudo por la valoración de pequeños TEP periféricos respecto a adquisiciones estándar. A nivel de, obviamente, valoración central, nos puede mejorar un poco la opacificación en este caso, pero los TEP los centrales los podemos detectar ya en los estudios convencionales. Aquí tenéis otros ejemplos, ¿no? Donde el espectral nos ha ayudado bastante en definir trombos periféricos, su repercusión hemodinámica, en particular, por ejemplo, en el COVID, donde los tromboembolismos pulmonares eran muy distales, muy periféricos y podían ser difíciles de ver. Y obviamente, cuando hemos hablado antes de infartos, imágenes como esta de la derecha, no hace falta hacer ningún tipo de adquisición espectral para diagnosticarla, ya la diagnosticamos casi en la radiografía de tórax, ¿no? Pero aquí veis muy bien en el estudio estándar cómo está bien ocluido el vaso aferente a esta lesión, nos puede ser útil la técnica espectral para ver lesiones isquémicas infartuales en pacientes que tienen afectación pulmonar extensa, ¿no? También es un paciente que tenía COVID extenso, un patrón organizativo, y dentro de esta zona de parénquima pulmonar que aparece toda igual, tanto en ventana de pulmón como de mediastino, aquí veis cómo podemos definir bien una zona triangular hipoperfundidad que era, decimos, relacionada a una zona isquémica, aquí se veía al final bien el trombo. Por lo tanto, aquí sí que nos puede ser útil en este tipo de paciente. Y una cosa que me parece muy interesante, que podría abrir, ¿no? Un nuevo papel del TAC en determinado grupo de pacientes alérgicos o con insuficiencia renal, es la posibilidad con TAC espectral, ¿no? Realizado sin contraste, como veis en este caso,
utilizar otro tipo de mapa, que son la de Z efectivo, que están más asociadas, ¿no?, a la densidad y al componente estructural de los varios tejidos de las estructuras, la posibilidad de identificar en TAC sin contraste la presencia de tromboembolismo pulmonar. En este estudio, que está publicado justo en este mes de diciembre pasado, veis cómo hay una buena correlación en los estudios basales con esta reconstrucción de estos mapas respecto al AngioTAC y la posibilidad de definir la presencia de estos trombos. Por tanto, bueno, podría ser, decimos, si validado, obviamente habrá que estudiar más sobre la posibilidad de realizar este tipo de estudio, decimos un instrumento más en el estudio del TEP en paciente, por ejemplo, con insuficiencia renal. Y última cosa del TAC, recordar que el TAC espectral en este caso nos ayuda bastante en la valoración de la planificación de tratamiento endovascular. El tratamiento cada vez intenta ser un poco más agresivo, ¿no?, en particular en los pacientes que tienen este tipo de sobrecarga derecha. Y aquí podemos definir bien, ¿no?, cuál de los pacientes tiene, cuál de los trombos en estos tipos de pacientes que tienen, por ejemplo, un tromboembolismo pulmonar similar, bilateral, bastante central, mayor repercusión hemodinámica. Aquí los dos trombos, como veis, generan una hipoperfusión bastante similar, por lo tanto, tratar este trombo o decimos, dará un resultado bastante similar, pero en este paciente el trombo que hay que tratar primero, ¿no?, sería este de la derecha, porque está generando, ¿no?, una hipoperfusión difusa importante de todo el pulmón derecho. Por lo que toca las técnicas de medicina nuclear, que tampoco nosotros manejamos directamente, hay que decir que en el ámbito del tromboembolismo pulmonar agudo, tienen una limitación que, de un lado, es la escasa disponibilidad, ¿no? En las guardias es muy difícil disponer de médico-nuclear y de gamografía, por ejemplo, de ventilación-perfusión. Por tanto, en urgencia la utilizamos poco y además no nos aportan datos sobre lo que, como hemos visto antes, un marcador importante, que es la sobrecarga o la eventual disfunción de las cavidades derechas. Y luego, otra limitación que nos podemos encontrar es que estas técnicas necesitan normalmente, para diagnosticar el tromboembolismo pulmonar, ¿no?, la posibilidad de demostrar un mismatch entre lo que es la perfusión y la ventilación pulmonar. Entonces, para ver esto y para ser seguro que eso está relacionado, ¿no?, a una patología vascular, de entrada, funciona bien cuando tenemos una radiografía de tórax normal, cuando tenemos un paciente con un parénquima pulmonar normal. Y realmente en los pacientes que nosotros valoramos en urgencia, muchos de ellos, la mayoría, tienen patología pulmonar obstructiva, tienen EPOC, enfisema, o pueden tener fibrosis, o pueden tener otra patología pulmonar. Por tanto, estos datos limitan un poco el diagnóstico en agudo con este tipo de técnica. Como veis, estas técnicas aportan datos funcionales importantes, ¿no?, tanto el SPECT como la gamografía pulmonar, sobre la perfusión, que nosotros vamos un poco a simular, ¿no?, con lo que hemos dicho que hacemos con el TAC espectral, pero además sobre la ventilación. Y lo que tienen de bueno que irradian menos que las técnicas de TAC, que el TAC tanto convencional como espectral, y tienen muy buena sensibilidad en la detección de lesiones periféricas. Por tanto, como irradian menos y tienen buena detección funcional sobre los efectos del TEP sobre el parénquima, la utilizamos mucho, ¿no? Tiene un papel muy importante en el follow-up de los pacientes. Entonces, un paciente que ha tenido un TEP agudo los vamos a seguir y lo vamos a seguir con gamografía. En el caso tengamos cambios o tengamos hallazgos que nos explican, eventualmente repetiremos un estudio de TAC. Y después, solamente recordar que pueden tener un papel clave en determinados escenarios clínicos, ¿no? Por ejemplo, en las pacientes embarazadas, como veis, estas son las guidelines que se publicaron hace unos años en las varias sociedades. Es el artículo de Radiology de 2012. Cuando tenemos pacientes embarazadas y con una radiografía de tórax normal, entonces la primera prueba que tenemos que hacer para descartar, por ejemplo, la presencia de TEP tendría que ser una gamografía de ventilación-perfusión. Como veis, tiene menor dosis de radiación respecto al TAC, aunque hay que decir que estos datos son datos un poco que necesitan actualización, porque los datos que ponen aquí de dosis del TAC llegan hasta 18 milisievert y con los TAC de hoy
que disponemos todos, no, nadie, pienso, utilice 18 milisievert para hacer un TAC de tórax, un angioTAC de tórax para descartar TEP, y veis que diagnostican la mayor parte de los pacientes, 94%, pero también hay pacientes que resulta esta técnica inadecuada, más que los TACs. Por lo tanto, son datos, decimos que hay que estudiar, hay que elaborar bien, pero sí que es muy importante recordar que hay menos dosis tanto por la madre que por el feto, por tanto, en este ámbito, por ejemplo, puede ser interesante. Y por último, unas pinceladas sobre la resonancia, que realmente es una técnica que no utilizamos en el paciente agudo porque es muy difícil, ¿no?, manejar el paciente agudo dentro de una resonancia, tenerlo monitorizado. Tiene además, como la gamografía, ¿no?, una disponibilidad limitada en urgencia, y la sensibilidad, decimos, de diagnóstico de embolia pulmonar es menor, obviamente, a la del TAC, en particular por los TEPs periféricos, por los centrales, decimos, tiene un buen rendimiento. Pero hay que saber reconocer la presencia de TEP, porque cada vez hacemos más resonancias cardíacas, más resonancias torácicas, y puede ser hallazgo que vamos a detectar de forma incidental, ¿no? Por ejemplo, aquí es un paciente que venía por hacer nuestro centro una ablación de venas pulmonares. Veis aquí como tenemos un tromboembolismo pulmonar bilateral, signo ya de sobrecarga derecha, dilatación del ventrículo derecho y una inversión del septo aquí del ventrículo. Obviamente hay que conocer bien la secuencia, los datos de imagen que vamos a poder, decimos, valorar. Hay artefactos que nos podemos encontrar en determinada secuencia y confirmar en las varias secuencias que lo que estamos viendo es un TEP. Veis que en este paciente aquí había esta imagen de sospecha en esta arteria intermediaria, que luego en la secuencia cine o en la secuencia de realce tardío no se apreciaba, por lo tanto era artefactual. En pacientes jóvenes podría ser una opción diagnóstica, por ejemplo, aquí una paciente de 19 años, ¿no?, que presentaba un tromboembolismo pulmonar bilateral con trombo en la arteria pulmonar derecha, uno aquí en la izquierda, y que aquí en el control veis cómo se ha resuelto bastante bien. La resonancia nos permite, además, dos cosas: hacer, decimos, el estudio sin contraste, con secuencia sincronizada tanto con el latido cardíaco como a nivel respiratorio. Por lo tanto, son secuencias isotrópicas que tienen una buena, ¿no?, calidad de imagen sobre lo que es la arteria pulmonar, las arterias centrales, ¿no?, y lobares. Y luego la angioTAC aquí lo podemos hacer de forma dinámica, podemos ir a adquirir, decimos, diferentes fases, ¿no?, de la opacificación tanto de la arteria pulmonar como aórtica, y tener menos problema de quedar, decimos, el estudio limitado, como pasa a veces con el TAC. Pero el papel más importante de todos de la resonancia magnética es en la posibilidad de determinar la presencia de hipertensión pulmonar y de disfunción ventricular derecha, que es clave, ¿no?, en el pronóstico, en el manejo de estos pacientes. Pues aquí nos ofrece, ¿no?, la posibilidad respecto al TAC, sí, de identificar el TEP, pero de estudiar mucho mejor lo que es el corazón, de estudiar, como en este caso, ¿no?, en este paciente, la sobrecarga del ventrículo derecho, con una dilatación severa, en este caso, con una disminución importante de la función de la fracción de eyección, y además, obviamente, nos permite determinar a través de la secuencia de realce tardío si hay o no fibrosis miocárdica, que en estos pacientes normalmente, por estar en la zona de anclaje, ¿no?, del ventrículo derecho sobre el septo interventricular. La secuencia de mapeo T1 que estamos acostumbrados a utilizar en las miocardiopatías nos pueden definir la presencia precoz, ¿no?, de fibrosis a nivel miocárdico, tanto en el ventrículo derecho, como también aquí en el septo, en el izquierdo, que es la zona que se ve más afecta. Y luego una serie de técnicas que son, decimos, en desarrollo, que en muchos centros ya empiezan a utilizar, ¿no?, que son la posibilidad de alteraciones, de valorar alteraciones del strain, o sea, de la contractilidad miocárdica, ¿no?, tanto en el ventrículo derecho, pero en particular también aquí, como veis, del ventrículo izquierdo, y que juntamente a la técnica de FordiFlow pueden dar, decimos, ya valores cuantitativos, ¿no?, objetivos, de alteración de la dinámica cardíaca, ¿no? Veis, esta es la paciente que habéis visto antes, de 19 años, y aquí tenía esas alteraciones, ¿no?, del strain del ventrículo izquierdo debido a la sobrecarga, y tras resolverse el TEP, veis cómo el ventrículo ha mejorado su volumen, cómo ha cambiado el strain ventricular del ventrículo izquierdo.
Y por tanto, para concluir, solamente recordar que las técnicas de imagen no invasiva tienen un papel clave, ¿no?, en el diagnóstico, en el manejo de estos pacientes. Recordar que la radiografía de tórax y también la ecografía se utilizan principalmente para descartar un diagnóstico alternativo, pero que hay signos, hay hallazgos que pueden ser sospechosos y que tenemos que conocer, ¿no?, relacionado con el TEP, que la gamografía de ventilación, perfusión y la resonancia tienen un papel importante en el seguimiento, en el follow-up de estos pacientes. Obviamente el AngioTac representa en la técnica gold estándar hoy en día por la disponibilidad, por la sensibilidad y la especificidad, y también porque aporta un valor pronóstico importante, ¿no? Podemos valorar también el corazón derecho en urgencia, cosa que en la resonancia resultaría un poco más complejo. Últimamente, con el ataque espectral, podemos añadir informaciones funcionales sobre la perfusión pulmonar, que puede ser útil para detectar TEP periférico o para planificar tratamientos invasivos, ¿no?, como la trombectomía, y que la resonancia cardíaca es la técnica mejor, ¿no?, para valorar después la persistencia o la presencia de hipertensión pulmonar y disfunción ventricular derecha, ¿no?, que puede ser clave. Y también recordar que en determinados escenarios clínicos, como pacientes embarazadas, alérgico, al contraste o insuficiencia renal, también resonancia o gamografía pueden jugar un papel importante. Y bueno, esto era un poco todo lo que queríamos repasar, y si tenéis interés en profundizarlo más, aquí tenéis todo este material en este póster que presentamos al RSNA de hace unos años, y si lo, es para revisarlo. Y bueno, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a ti, Fabio, por esta excelente revisión muy didáctica del diagnóstico multimodal del TEP, ¿no? Una visión más allá del TAC, que con el TAC tenemos una herramienta súper precisa, exacta, disponible, rápida, y que es la piedra angular, pero como nos has enseñado perfectamente, pues podemos apoyar el diagnóstico con otras técnicas que también aportan mucha información. Tenemos varias preguntas en el chat. Yo la primera que quería lanzarte también al resto de expertos, a ver qué opinan en vuestro entorno. ¿Se siguen las recomendaciones de las guías en el manejo, en el diagnóstico del TEP? Y lo digo porque no sé si vosotros os encontréis lo que es habitual en muchos sitios, que hay mucho índice de sospecha y poco diagnóstico que se confirme. Yo no sé si se está valorando, o quizá también puede pasar, que yo creo que las guías, aunque haya baja probabilidad, solo que el D-dímero sea positivo, que es muy inespecífico, ya recomiendan que se haga este tipo de prueba. ¿Cómo lo vivís vosotros en vuestro entorno esto? ¿No? Fabio. ¿Respondo yo primero? Vale. A ver, sí, se intentan seguir, hay protocolos que tenemos estructurado decimos, de cuándo hacer el TAC, cuándo realizar el TAC, cuándo pedir la prueba, etcétera. Es verdad que realmente los índices de positividad, ¿no?, en el TEP en urgencia tampoco han mejorado mucho, han cambiado mucho, a pesar de utilizar guías clínicas, ¿no?, SCORE, como Ginebra, Wells, etcétera, han mejorado mucho en los últimos años. Siempre rondamos alrededor del 18-20% de positividad, ¿no? Y también es verdad que otra cosa que estamos viendo realmente como radiólogos, que claro, el volumen, ¿no?, de prueba de urgencia en global cada vez va aumentando más, cada vez se piden más prueba de imagen, y claro, el pedir el AngioTac por TEP, ¿no?, a veces es un poco como la excusa para pedir un TAC urgente, ¿no? A veces estas guías se siguen, la verdad que la mayor parte de los colegas, de los compañeros de clínicos las siguen bien, pero a veces probablemente estos tazos de positividad al TAC baja un poco también porque se piden más TAC de lo que se tendría que pedir, ¿no? Esta es un poco la sensación. Es verdad que, de todas formas, revisando literatura, tampoco, a pesar de integrar cada vez más datos, ¿no?, clínicos o en esta escala de riesgo, ha mejorado mucho el rendimiento, ¿no?, del TAC o de las pruebas en urgencia. O sea, el índice de positividad siempre ronda, digo, no, en la casística que veo, escasamente supera el 20%. Sí, sí. ¿Estáis de acuerdo, Nacho, Dani, Jesús?
Nacho. Nosotros en La Princesa estamos con este tema muy organizados. Desde hace 4 o 5 años, desde el Comité de la Enfermedad Tromboembólica en nuestro hospital, organizamos un grupo PERT y eso movilizó mucho tanto a clínicos como a radiólogos en este sentido. Y al principio, la verdad es que los datos últimos de los últimos años de cómo nos ha ido evolucionando lo estamos estudiando ahora. Pero antes, en la evaluación previa que hicimos, nos llamó mucho la atención el grado de acierto de nuestros clínicos, que se acercaba al 40%. Hicimos un estudio de andar por casa, simplemente sospecha de TEP, confirmación radiológica. Los primeros sorprendidos fuimos nosotros, porque efectivamente no parece que, en el sentido de agradecimiento, ¿no? Que no parece que haya una sobrepetición de estos estudios. Y la verdad es que, bueno, si me permites, le quiero agradecer la posibilidad de participar. Y Flavio, de verdad, insisto en la enhorabuena por esta charla tan buena que nos has dado. Muchas gracias. Oye, una pregunta. Lo que dices de los clínicos de 40%, ¿cómo lo manejan, decimos, clínicamente el TEP? ¿Siempre se refiere a la sospecha a un grupo de clínicos especialistas en esto o lo manejan desde urgencia, desde medicina La, ma- interna? la mayor parte de los pacientes vienen de la urgencia. Hay un porcentaje menor que vienen desde la hospitalización y esos pacientes suelen estar mejor valorados porque llevan más tiempo en el hospital. Pero el grueso de pacientes vienen de la urgencia. Vale, vale, ¿no? Eso es un porcentaje muy bueno, ¿no? A nivel Y clínico, sí, un 40%, la verdad. sí, es sorprendente. O sea, tenemos que revisarlo, evidentemente, porque no sabemos si el aplicar las nuevas guías de los grupos PERT, etcétera, que llevamos haciendo desde hace unos años, ha mejorado esto o no. O simplemente tenemos la suerte de que, efectivamente, pues nuestros clínicos están muy puestos en este tema. Realmente un 40% es algo muy alto, sí. Un porcentaje muy alto. Dani, ¿vas a comentar algo? No, que a mí también me sorprendía, la verdad, el porcentaje. En mi experiencia no me parecía, vamos, no creía que los clínicos con los que he trabajado acertasen tanto, pero puede ser bueno, que no haya hecho esa valoración y que a lo mejor, bueno, que a lo mejor no los esté valorando adecuadamente, ¿eh? Puede ser que deba hacer esa valoración. Bueno, sobre todo felicitar a Flavio, que es, bueno, fantástica la charla, me ha encantado. Gracias. Y que no podía antes participar porque no me funcionaba el micro y bueno, me ha encantado. Muy bien. Gracias. Jesús, ¿querías añadir algo sobre la charla o sobre el...? Sí, lo primero que realmente me ha parecido la charla hacer en 40 minutos un resumen tan bueno de todas las técnicas, y digo todas, a la situación actual me parece alucinante y darte la enhorabuena, Flavio, porque ha sido una gozada poder estar escuchándote. Gracias. Y segundo, sobre el tema que habéis comentado, lo he dicho también al principio, yo creo que hay diferencia entre grupos de clínicos y clínicos. Yo tengo gente, efectivamente, como has dicho, entre los que llevan hospitalizaciones que son muy buenos, y con porcentajes de alguno muchísimo más alto incluso, pero también es cierto que gente probablemente más inexperta utiliza, como ha dicho Flavio, para que sea un poco el coladero entre un poco de saturación y quizás algo del dímero tal, pues conseguir también ya un TAC urgente antes. O sea que yo creo que hay mucha variabilidad de cada médico y de cada grupo de médicos cómo funciona. Pero que efectivamente es algo que tiene un rendimiento muy alto en muchos y que, bueno, pues no deja de ser, como dicen las guías, ante la duda hazlo, ¿no? Porque es una técnica fácil para hacer y que al médico pues le resuelve muchas veces incluso patologías. Muchas veces nos ocurre que nos encontramos neumonías o cosas que producen esas desaturaciones y que es descartar las pruebas ya aprovechando, igual matando moscas a cañonazos, pero es una realidad. Eso funciona así. Pero de todas formas, enhorabuena, Flavio, de verdad, me ha encantado, te lo digo en serio. Gracias. Muy bien. Estamos ya fuera de tiempo, pero me gustaría hacer una pregunta rápida, Flavio, y los demás, si queréis también añadir vuestra visión sobre si estáis utilizando informe estructurado y si ponéis alguna variable cuantitativa. Tú, Fabio, que haces el espectral, pones alguna variable cuantitativa y si lo estás utilizando
el informe estructurado. Sí, a ver, informe estructurado, sí, de hecho aquí no lo he añadido, pero hay un artículo de radiología bastante reciente, ¿no? que sugieren cómo hacer un informe estructurado en el TEP reportando todo esto, ¿no? Presencia, ausencia de TEP, presencia, ausencia de dilataciones de cavidades cardíacas derecha, ubicación del TEP y eventuales lesiones pulmonares, etcétera. Por tanto, ya está muy bien y hay que utilizarlo. Y el espectral, yo personalmente en nuestro centro, cuando sí que lo utilizamos, decimos siempre, también en el agudo, pero no utilizamos valores cuantitativos, por ejemplo, de perfusión. No tengo un software que automáticamente, por ejemplo, me diga la cuantificación de la perfusión de determinada zona. Pero yo pienso que en agudo el valor que pueda tener es básicamente una detección de tromboembolismo pulmonar periférico que pueden pasar desapercibidos, ¿no? en la valoración decimos de un TAC convencional y también decimos nos da una idea, ¿no? de la repercusión hemodinámica a nivel pulmonar del TEP. Yo pienso que si tenemos experiencia y tenemos una máquina, decimos un TAC, decimos en condiciones, sí que vale la pena hacerlo también en agudo. Es verdad que donde más estructurado el papel del TAC espectral, el tromboembolismo pulmonar crónico, donde ahí todo el mundo, pienso, lo esté haciendo. Muy bien. No sé si queréis añadir algo más. Si no, daré paso de palabra a Salva. Salva, seguro que quiere... No te oímos, Salva. Hola, ¿me oís? ¿Hola? Sí, Hola, sí, hola, ahora hola. sí. Hola. Sí, bueno, como siempre, muchas gracias. Muchas gracias, Víctor, por tu excelente moderación. Gracias, Nacho, Dani y Jesús, por vuestra colaboración como expertos. Y Flavio, me ha gustado muchísimo. Yo creo que, para resumir, tú nos has dicho, señores, hay que hacer una evaluación multimodal. Todas las técnicas tienen su rol. Yo creo que ha sido excelente la revisión que has hecho de la placa simple, de la eco, de las técnicas de nuclear, del angiotac y también del espectral, y yo creo que eso es lo que tu artículo yo creo que será y tu vídeo para volver a verlo. No sé si quieres añadir algo más de conclusión final, Flavio. No, yo diría que no, que gracias a todo. Y pienso que es importante recordar que el TAC es la técnica central, pero recordar también que somos radiólogos y que tenemos que manejar todas las técnicas y saber definir algún hallazgo, ¿no? de TEP también en la placa, también en la ecografía, cuando nos encontremos enfrente a ello de forma, aunque sea incidental. Perfecto. Pues muchas gracias. Seguro que contamos contigo para próximas sesiones y simplemente recordaros que mañana tenemos a la doctora Carla Cadenet de Girona que nos va a hablar del patrón de contusión ósea y de lesiones de las partes blandas asociadas al traumatismo de rodilla. Estáis todos invitados, que tengáis un gran día. Gracias, Fabio, gracias, Víctor, gracias, Dani, gracias, Nacho, gracias, Jesús, gracias, Dani. Nos vemos. Un saludo a todos. Muchas gracias. Adiós, muchas Gracias. gracias. Hasta luego. Gracias, Chao. adiós.